Bienvenido al Border Hub Podcast, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Presentamos en este episodio una entrevista con Anna Catherine Brigida. Anna Catherine es Fellow de Reporting the Border, un programa del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Ella ha informado sobre la tragedia de muchas familias centroamericanas cuyos hijos dejaron sus comunidades, sus países, buscando refugio en los Estados Unidos, cruzando la frontera y encontrando un trágico final en su lugar. En una de sus últimas historias, Anna Catherine investigó el desafío que muchas familias inmigrantes viven cuando fueron deportadas de los Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19. Probablemente la peor que esta generación ha visto en décadas. Con un equipo de reporteros, incluyendo a Kasia Coronado y Emily Kinsky, Anna Catherine encontró testimonios de inmigrantes deportados o buscadores de asilo que enfrentan a la pandemia del COVID-19 en un estado de aislamiento, abandono y abuso oficial. Antes de hablar con Anna Catherine, escuche esta historia. O sea, estamos en una situación bien inhumana. Yo digo que es un limbo migratorio porque no somos ni de aquí ni de allá. El MPP envía a los emigrantes a territorio mexicano, territorio vulnerable, territorio que está considerado hasta por parte del gobierno de los Estados Unidos como territorio extremadamente peligroso, que ellos no aconsejan a los ciudadanos norteamericanos, o sea, y sin embargo envían a emigrantes vulnerables, emigrantes sin recursos, a estas situaciones de peligro extremo, a vivir en estas condiciones. Se dio un 28 de febrero, habían dicho que iban a anular lo que es el programa de protección a emigrantes, y por eso ese día yo me encontraba en el puente, porque además estaba desesperada. De donde yo vivo iba a agarrar el bus para irme a trabajar y esta persona venía siguiéndome, volteé a mirar, lo vi, pero venía a una distancia prudencial. Luego volteo, sigo caminando y cuando ya veo, ya lo tenía encima mío, arrastrándome, jalándome. Cerca de donde estábamos había como una casa abandonada y me arrastró, me iba arrastrando literalmente hacia ese lugar. Yo me defendí mucho, intercambiamos lo que fue golpes. Fui golpeada, me lastimaron muchísimo. Tenemos amenazas. Me lastimaron aquí, me amenazaron, me dijeron que no fuera a la policía, que sabían dónde vivía, dónde trabajaba, que sabían que tenían familiares en Estados Unidos que podían pagar rescate por mí. O sea, fue un intento de secuestro, fue bien feo. Me disculpan porque me pongo muy emocional cuando lo cuento, fue un momento muy duro y todo. A pesar de eso, sí decidimos hacer la denuncia porque tenemos confianza en que alguien nos ayude, porque ya llevamos muchos meses aquí, estamos corriendo peligro. Todas las personas que estamos aquí estamos vulnerables a ser atacadas, a ser secuestradas, a ser asaltadas. Hay otra frontera que las personas están pasando. Pero si en otra frontera las personas están pasando. No, te lo juro. La puente está cerrada en Brownsville, la puente está cerrada en California. Todos nuestros abogados platicamos juntos. Muy tarde en la noche, con mucho miedo y bien decepcionada, tuve que regresarme
O sea, desde que empezó este tema del coronavirus, los albergues cerraron y entonces sin tener dónde vivir, sin tener que comer y sin tener acceso a la atención médica. No tenemos acceso a mascarillas, a guantes, a gel desinfectante, a esas pruebas. Es una sensación horrible porque es una sensación de inestabilidad, de incertidumbre, de miedo constante. El podcast del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte presenta La Entrevista. Es un gusto el día de hoy poder estar con Ana Catherine Brigida. Ella es una reportera independiente que está basada en Centroamérica, ahora vive en Nicaragua y ha reportado sobre temas y asuntos de inmigración desde esa región desde el año 2015. Ella ha cubierto las caravanas, deportaciones, muertes de migrantes, así como la separación de familias para diferentes medios de comunicación, así como para el Washington Post, The Guardian, Time, Texas Monthly, Al Jazeera. Y últimamente ha hecho también una investigación acerca de las muertes de menores guatemaltecos en manos de las autoridades federales. Ella ha sido parte del programa de Reportando la Frontera a través del Centro Internacional para Periodistas y también el Border Center for Journalists and Bloggers. Te damos la bienvenida, Ana Catherine. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto de estar aquí. Una de las historias más recientes que acabas de publicar para el Texas Observer se titula Entre Fronteras, y donde tú junto con un equipo de colaboradores están viajando en diferentes regiones de la frontera para ver algo muy interesante, porque el factor que se agrega ahora a este tema migratorio es que ahora los migrantes están expuestos al COVID-19. Cuéntame un resumen de lo que se trata tu historia. Bueno, la idea de la historia era retratar la realidad de los migrantes en el programa de protección a migrantes, que también a veces se llama MPP por el nombre en inglés, o Remain in Mexico. Entonces, lo que hicimos era seguir la historia entre ciudades, primero en Ciudad Juárez, en Matamoros y en Nuevo Laredo. Y en Juárez seguimos la historia de una migrante de Cuba, alguien que estaba buscando asilo, que ha estado en Juárez por muchos meses. Realmente ha sido víctima de violencia en varias ocasiones, ha vivido algo muy fuerte en Juárez y que pidió ingresar a Estados Unidos otra vez por el miedo que ella tiene de estar en México. Y ella piensa que la rechazaron por el tema de COVID, porque ya no están dejando entrar a muchos migrantes. Entonces ella sigue en Ciudad Juárez, también es médica y está trabajando también como dando atención a migrantes durante la pandemia. También contamos la historia de Matamoros, donde han construido un hospital temporal para los migrantes que viven ahí en el campamento, que viven ahí en carpas por el río en Matamoros. Hay como 2,000 personas más o menos que viven ahí. Y recientemente esta semana han encontrado los primeros casos, que es algo que la gente ha tenido mucho miedo de encontrar casos en este campamento por pues todas las condiciones que hay ahí. Están viviendo muy cerca y no pueden tomar muchas precauciones. Entonces contamos esa parte de la historia en Matamoros de cómo construyeron este hospital temporal, y también contamos la historia de lo que ha pasado en Nuevo Laredo, donde un albergue tuvo muchos casos en marzo y realmente era muy difícil para ellos, porque los migrantes allí pues es una de sus únicas opciones, es vivir en ese albergue con muchas personas, igual con muy pocas opciones para el distanciamiento social. Y cuando ya llegó el virus,
pues no había muchas opciones para estas personas. Entonces contamos cómo los que trabajan en el albergue, cómo abordaron ese tema y las dificultades. Entonces realmente el punto de la historia, lo que queríamos retratar era vulnerabilidad de estos migrantes y cómo durante la pandemia realmente no tienen muchas opciones para cuidarse, para tomar precauciones, como los expertos recomiendan. Entonces, eso sí retratamos a través de estos 3 ejemplos, de Matamoros, Nuevo Laredo y Juárez. Es increíble cómo los migrantes a través de su trayecto y pasando varias fronteras, pasando varios países, se enfrentan a diferentes riesgos, tanto el elemento criminal, la violencia de mujeres, contra mujeres, y ahora se enfrentan también a un asunto o una crisis de salud. Pero aún así, cuando se fabrica un hospital temporal, ni siquiera es un hospital que ha sido proporcionado por el gobierno y aparte están limitados en cuanto a equipo y medicamento. Entonces es un problema que se agrega en esta ocasión para los migrantes. Mi pregunta enseguida para ti, ¿cuál fue el reto más grande para ustedes? ¿Fue el ir a 3 diferentes lugares o fue poder accesar información? ¿Cuál fue el reto más importante para ustedes para poder completar esta historia? Yo creo que el reto más importante, el reto más grande para contar esta historia era todas las restricciones del viaje, las restricciones en la frontera. Pues realmente eso complica el trabajo de un periodista mucho porque normalmente estamos acostumbrados a viajar a estos lugares y contar la historia desde estos lugares, entrevistando a las personas ahí donde viven, en los albergues y realmente pues, viendo toda la situación. En este caso, bueno, para mí no era posible viajar, así que yo no viajé a ninguno de estos 3 lugares para esta historia. Mis colegas Emily Kinsky y Acacio Coronado sí lograron viajar, pero también en la situación de ellas, pues intentamos limitar mucho el contacto que ellas tuvieron. Y entonces ya tenía contacto con ella, creo que solo fue 1 vez o 2 veces para verla otra vez. Pero la idea era no solamente pues contar estas historias, pero también asegurar que no estábamos poniendo en riesgo a ninguna persona y menos a estas personas, estos migrantes que ya están en situaciones de mucha vulnerabilidad. Así que teníamos que pensar mucho en no solamente lo que nosotros necesitábamos como periodistas, sino también cómo proteger a nuestras fuentes. Así que trabajamos mucho haciendo entrevistas por teléfono, manteniendo contacto por WhatsApp, pidiendo que la gente nos mandara fotos de la situación, de donde estuvieron y trabajamos de esa manera que era un poco diferente para un periodista, pero igual creo que era muy importante pensar no solamente en nuestro trabajo, sino también en nuestras fuentes, en los migrantes y cómo nuestro trabajo les puede afectar. Estás escuchando el podcast del Border Hub. Con la entrevista, buscamos ayudar en la creación de una cultura de periodismo de investigación para favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Sigue escuchando la entrevista. El Border Hub es un proyecto del International Center for Journalists en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Nos puedes encontrar en nuestros sitios web bordercenter.net y borderhub.org y seguirnos en @bordercenter en Twitter y @journalistsandbloggers en Facebook. Como periodistas, como reporteros, como fotógrafos y camarógrafos, como comunicadores en general, año tras año estamos midiendo la seguridad y en diferentes rubros. Por ejemplo, hay cuidados de seguridad digital, hay cuidados sobre la seguridad física a causa de la violencia, pero ahora el factor tiene que ver con la salud a causa del COVID-19. Tienen que aprender a protegerse a sí mismos ustedes como comunicadores, pero también proteger la salud de con quienes están a ustedes haciendo la
historia. Y te quiero preguntar, tú eres básicamente un Reporting the Border Fellow, quien participó en los programas y becas del ICFJ, del International Center for Journalists, y también del Border Center for Journalists and Bloggers. ¿Hubieron algunos entrenamientos, seminarios o algunas experiencias en el pasado que a través de estas organizaciones les ayudaron para poder realizar esta investigación? Sí, en este caso era muy importante el apoyo que yo ya había recibido por parte de ICFJ y The Border Hub, porque el año pasado recibí fondos para poder viajar a la frontera. Yo fui a Juárez y a Matamoros, y Juárez al Paso, Matamoros, Reynosa y McAllen. Y realmente para este proyecto, como yo no podía viajar, creo que era muy importante tener el contexto de todo lo que está pasando en la frontera. El proyecto que hice en la frontera anteriormente se enfocaba en los migrantes de MPP, de este programa que manda a los migrantes a México. Entonces creo que era muy importante ya tener ese contexto de este viaje, como por ejemplo yo logré viajar a Matamoros antes, yo ya sabía cómo era el campamento ahí, en todo este contexto para tenerlo para esta nota, que en este contexto de la pandemia no era posible viajar hasta ahí. Bueno, esta nota fue publicada en The Texas Observer y trabajamos con la editora Lisa Olsen, que ella daba un taller cuando yo fui a la frontera la primera vez, cuando fui a McAllen, por un taller de ICFJ y The Border Hub. Y creo que realmente esta red de periodistas que está creando ICFJ y The Border Hub, de periodistas que trabajan en la frontera o que trabajan en migración y otros temas relacionados con la frontera, creo que esta red era muy importante para mí, para poder tener la oportunidad otra vez de trabajar en un proyecto en la frontera. Entonces, sí, yo creo que estos contactos entre periodistas y editores es también muy importante y me ha ayudado mucho. Sin duda alguna, uno de los beneficios de poder ser parte de estos programas de ICFJ y también del Border Hub y del Border Center. Por último, algunas palabras de sabiduría, algún consejo para alguien que esté pensando en considerar hacer una investigación de esta magnitud como la que ustedes hicieron. Sí, yo solo diría, si un periodista está pensando en viajar a la frontera por primera vez, yo recomendaría que piensen mucho en los temas que ya han cubierto, la información y la sabiduría que ya tienen de otros temas, como por ejemplo en mi caso, yo ya había trabajado mucho en el tema de migración, pero desde otra perspectiva, desde Centroamérica. Entonces, cuando yo tenía la oportunidad de viajar a la frontera, yo realmente pensaba mucho en qué tipo de historia yo podía contar, considerando todo el trabajo que yo ya había hecho en mi carrera periodística. Así que yo al final me enfoqué en una historia sobre los menores de Guatemala que habían muerto en la frontera. Entonces, mi historia se enfocó en un tema de migración, en donde yo ya tenía mucha información, muchos años de trabajar en el tema, y con la oportunidad de viajar a la frontera yo podía agregar más a esta nota y tener otra perspectiva de lo que estaba pasando con el tema de migración. Eso, y era muy importante el hecho de que trabajamos en grupo. Creo que realmente ese trabajo no era posible hacerlo con una sola persona. Creo que todos teníamos diferentes enfoques, diferentes experiencias trabajando en la frontera o en migración en otros lugares. Entonces realmente creo que todos agregamos algo a la nota al final, y creo que este tipo de colaboración es muy importante ahora. Con el tema de la pandemia, ahora podemos ver que es aún más importante trabajar en grupo con varios periodistas que han trabajado en diferentes lugares. Emily en El Paso, pues yo en Centroamérica, y Acacia en Texas. Yo creo que realmente la nota no hubiera sido posible sin este grupo, y no hubiera sido posible con una sola reportera. Así que yo recomiendo a todos los periodistas que piensen más en cómo pueden colaborar, no solamente trabajar solo, y creo que todos nuestros trabajos pueden ser mejores si trabajamos en grupo.
Te agradecemos mucho tu tiempo, tu colaboración para este podcast, Ana Catherine. Te deseamos lo mejor y que todas estas lecciones aprendidas a través de esta investigación del equipo y a través de los reportajes, la información que están ustedes dando a conocer, que pueda traer también un poquito más de estar alerta a la comunidad, de ser más sensible también a lo que está ocurriendo y de poder brindar la ayuda también cuando sea necesaria. Te agradecemos mucho tu colaboración. Gracias, Ana Catherine. No, gracias a ti, ha sido un gusto. Esta fue La Entrevista, una conversación con periodistas de investigación, investigando temas de la frontera entre México y Estados Unidos. La Entrevista. Dirección: Jorge Luis Sierra. Producción: Víctor Castillo. Esta fue una producción del Centro Fronterizo para Periodistas y Bloggers.